Cuando abrí la puerta de mi casa y vi su chaqueta colgada en la silla del comedor, supe que algo no encajaba. Él no solía dejarla ahí. Siempre era meticuloso con sus cosas. Pero esa noche algo estaba fuera de lugar. Caminé lentamente por el pasillo, mis tacones resonaban en el silencio como si anunciaran una tragedia. Al fondo, la luz tenue de la cocina dibujaba su silueta encorvada sobre mi teléfono. Mi teléfono. Lo tenía en sus manos. Y en su rostro esa expresión tensa entre sorpresa y contención, como si ya estuviera leyendo algo que no debería. Quise gritar, detenerlo, arrebatarle el aparato, pero mis piernas no respondían. Estaban congeladas. Cada segundo se estiraba como una cuerda a punto de romperse. Su dedo se deslizaba por la pantalla, su ceño se fruncía más con cada nuevo mensaje. Sentí como mi garganta se cerraba. Ahí estaba toda mi culpa. Todo lo que pensaba enterrar. Todo lo que me prometí callar. Y sin embargo lo había dejado al alcance de su mano. Literalmente. Entonces un zumbido repentino hizo vibrar el dispositivo entre sus dedos. Un nuevo mensaje. El remitente. Ese nombre. Lo vi palidecer. Vi cómo apretaba los labios, cómo contenía el temblor. Y supe que ese instante lo cambiaría todo. Para siempre. Tragué saliva, deseando retroceder el tiempo 3 meses atrás, cuando todo empezó. Porque esa fue la noche que me condujo hasta aquí. Pero antes de contarte el secreto que tanto luché por ocultar, dime en los comentarios desde qué ciudad estás viendo este vídeo. Y responde con honestidad, ¿alguna vez tuviste una verdad que trataste de esconder con todas tus fuerzas, y aún así salió a la luz? Esa mañana desperté antes que el reloj. Todavía estaba oscuro y el aire en la habitación era denso, cargado con ese silencio que solo conocen las parejas que han dejado de hablarse. Él dormía a mi lado, de espaldas como siempre. Su respiración era pausada, rítmica, y por un instante lo envidié. Envidié su paz. O su indiferencia. No sabía cuál de las dos era más cierta. Me levanté en puntas de pie, tratando de no hacer ruido, y crucé el pasillo hacia el baño. Frente al espejo observé mi rostro hinchado por el cansancio. Mis ojeras ya no se disimulaban con maquillaje. Y mis ojos eran los de una mujer cansada de esperar algo que ya no llegaría. Me vestí sin pensar demasiado. Un pantalón recto, una blusa que me hacía sentir profesional, pero invisible. Bajé las escaleras, tomé el café del día anterior y lo calenté en el microondas. El sonido del pitido me pareció ensordecedor. Me senté en la mesa de la cocina y bebí a sorbos. Mientras tanto, mi mente repasaba la agenda del día. Reunión a las 9. Llamada con el cliente alemán a las 11. Almuerzo sola, probablemente en mi escritorio. Y por la tarde la entrevista con él. Mi sobrino. Hijo de mi hermana mayor. Estudiante de diseño gráfico sin muchas oportunidades, pero con ganas de trabajar. Me pidió ayuda semanas atrás y accedí. Una beca temporal en la empresa, unas horas diarias. Algo sencillo. Sin compromisos. Sin riesgos. O eso creía. Llegó puntual. Lo vi desde la ventana de mi oficina, cruzando el vestíbulo con paso decidido, pero nervioso. Vestía una camisa algo arrugada, pero el esfuerzo por parecer profesional era evidente. Lo saludé con una sonrisa cordial, sin calor. Quería mantener la distancia, dejar claro que era su jefa, no su tía. Él pareció entenderlo. Durante las primeras horas trabajamos en silencio. Le expliqué el sistema, las tareas básicas, la estructura de los archivos. Escuchaba con atención, hacía preguntas inteligentes. Me impresionó. Había algo en su forma de observar que me recordaba a alguien que ya no conocía, a mí misma, años atrás, cuando todo era posibilidad y promesa. Después del almuerzo que tomé sola como siempre, regresé a la oficina y lo encontré aún ahí, revisando un catálogo con seriedad. Le pregunté si no tenía clases por la tarde. Hoy no, dijo.
Quería avanzar un poco más. Me ofrecí a ayudarlo. Nos sentamos lado a lado frente al monitor. El roce de nuestros brazos fue leve e accidental. Pero lo sentí. Como una descarga eléctrica. Y no porque fuera él. Sino porque hacía mucho que no sentía nada. Cuando terminó la jornada, me agradeció con sinceridad. Gracias por confiar en mí. Le sonreí, de forma automática. Pero algo en su mirada, una mezcla de admiración y timidez, me incomodó. O me halagó. No supe distinguirlo. Regresé a casa antes que mi marido. Preparé la cena. Calenté la sopa. Puse los cubiertos como todos los días. Cuando él llegó me dio un beso en la frente sin mirarme. Se sentó a comer sin preguntarme cómo había estado mi día. Yo tampoco le pregunté por el suyo. Cenamos en silencio. Luego él se encerró en su estudio. Yo me quedé sola en la sala, frente al televisor apagado. Esa noche no pude dormir. Me revolvía en la cama, con la espalda tensa y los pensamientos alborotados. No era él. No era el sobrino. Era yo. Algo dentro de mí se estaba agrietando. Y supe sin entender cómo, que ese simple primer día iba a cambiar muchas cosas. Tal vez no lo acepté en ese momento. Tal vez me dije que era cansancio, estrés, nostalgia. Pero en el fondo, muy en el fondo, había una certeza incómoda que comenzaba a latir. Cuando alguien te hace sentir vista después de tanto tiempo en la sombra, ya no puedes fingir que eso no importa. La siguiente mañana comenzó con la misma rutina de siempre, pero había algo distinto en mí. Mientras me vestía, noté que elegía la ropa con una atención inusual. Pasé más tiempo frente al espejo probando diferentes blusas, arreglando mi cabello con una delicadeza casi infantil. Me detuve en una falda que hacía tiempo no usaba, más ajustada, con caída suave. La elegí sin pensarlo demasiado, como si mis manos actuaran por sí solas. Me puse unos pendientes que solía reservar para ocasiones especiales. ¿Por qué? No lo sabía. O no quería admitirlo. Tal vez solo necesitaba sentirme viva. El camino al trabajo fue silencioso como siempre. Las calles llenas de coches, gente cruzando los semáforos con prisa. Pero yo iba lenta, como si algo dentro de mí se resistiera a llegar. Al entrar al edificio sentí un leve cosquilleo en la espalda, una anticipación extraña. Caminé por el pasillo hacia mi oficina, y allí estaba él, ya sentado, revisando papeles con el ceño fruncido. Alzó la mirada y me sonrió. Fue un gesto pequeño cotidiano, pero en ese instante sentí que el aire en la habitación cambiaba de densidad. Nos saludamos con formalidad. Le indiqué algunos ajustes que debía hacer en su trabajo del día anterior, y se puso manos a la obra. Yo intenté concentrarme en mis propios pendientes, pero algo me distraía. De vez en cuando lo observaba de reojo. Cómo se inclinaba sobre el teclado, cómo se pasaba una mano por el cabello cuando dudaba, cómo sus labios se apretaban cuando algo no salía como quería. Era joven, sí, pero no era eso. No era su edad. Era la energía. Esa energía que yo había perdido hacía años sin darme cuenta. A media mañana, uno de los sistemas falló y tuvimos que trabajar juntos en la misma computadora. Nos sentamos muy cerca, compartiendo la pantalla. Nuestros brazos se rozaban de vez en cuando. Nada deliberado. Pero cada contacto, por breve que fuera, me dejaba una huella eléctrica en la piel. Trataba de disimularlo, de enfocarme en la tarea, pero era imposible ignorar la tensión suave que se acumulaba entre nosotros. No era incómoda. Al contrario, era estimulante. Durante un momento de espera, nos detuvimos. La pantalla cargaba y no teníamos más que hacer. Él comentó algo sobre lo rápido que pasaba el día. Yo respondí con una broma sobre la lentitud del sistema, y los dos reímos. Fue una risa real, ligera, de esas que no tenía desde hacía mucho. Luego, sin pensarlo, le pregunté por su familia. Me habló brevemente de su madre, de su vida universitaria. Me sentí cercana, involucrada.
Y me sorprendió cuánto deseaba seguir escuchándolo. El día continuó sin sobresaltos. Él trabajaba con dedicación. Yo fingía revisar informes mientras mi mente iba y venía entre pensamientos desordenados. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué estaba empezando a sentir? No era deseo, no aún. Era una especie de nostalgia. Una nostalgia de algo que no viví, de algo que tal vez nunca viviría, pero cuya posibilidad me sacudía. Al finalizar la jornada, él se levantó, recogió sus cosas y se acercó a mi escritorio. Me dijo que le gustaba trabajar allí, que aprendía mucho. Le agradecí con una sonrisa. Y entonces, cuando creí que se marcharía, dudó un instante. Me miró como queriendo decir algo más. No lo hizo. Solo bajó la vista y se dirigió a la puerta. Lo seguí con la mirada hasta que desapareció por el pasillo. Luego me quedé sola en la oficina. El silencio era espeso, casi táctil. Me recosté en la silla y cerré los ojos por un momento. Respiré hondo. Mi cuerpo estaba tenso como si hubiera corrido una maratón. Me toqué el cuello que ardía. Y en ese instante supe que estaba cruzando un umbral, aunque aún no supiera hacia dónde. Salí del edificio ya de noche. La brisa era fresca, y el cielo estaba despejado. Al llegar al estacionamiento, lo vi apoyado contra su auto. Al parecer, había olvidado sus llaves dentro. Caminé hacia él. Me pidió disculpas por seguir allí. Le respondí que no era problema. Compartimos una risa breve. Luego el silencio. Un silencio que decía más que cualquier palabra. Nos miramos. Solo eso. Por unos segundos eternos. Entonces, sin pensarlo, sin preámbulos, sin avisos. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue breve. Fue intenso. Fue real. Cuando nos separamos no dijimos nada. Él subió al coche. Yo me quedé allí sin moverme, sintiendo el pulso en las sienes. El mundo seguía girando, pero el mío acababa de inclinarse en otro eje. Subí al coche con las manos temblorosas. En el retrovisor, vi mis ojos brillando de una forma que no recordaba. Esa noche, al llegar a casa, todo parecía igual. Pero no lo era. Mi marido estaba en la sala, viendo las noticias. Me preguntó si todo había ido bien. Asentí sin mirarlo. Me encerré en el baño. Me miré en el espejo. Y vi a una mujer que no reconocía del todo. Una mujer que, sin saberlo, acababa de abrir una puerta que no sabía si quería o podía cerrar. No fui a la oficina durante los 3 días siguientes. Envié correos, delegué tareas, fingí una migraña que en realidad era más emocional que física. Me refugié en mi casa como un animal herido, moviéndome en automático, evitando espejos, evitando pensar. Pero los pensamientos, claro, no se evitaban. Se deslizaban por las rendijas de la rutina, aparecían mientras lavaba los platos, mientras colgaba la ropa, mientras intentaba leer sin éxito el mismo párrafo de un libro 10 veces. Él me escribió un mensaje breve. Solo preguntaba si estaba bien. No respondí. Lo borré sin leerlo 2 veces, como si ignorarlo pudiera hacer desaparecer lo ocurrido. Pero cada noche, mientras mi marido dormía a mi lado ajeno a todo, yo revivía ese instante. Su proximidad, el calor de sus labios, la sorpresa. Y después, el miedo. Porque eso sentía, miedo. Miedo de lo que había hecho, pero más aún de lo que podría volver a pasar si me permitía estar cerca de él otra vez. Miedo de lo que decía sobre mí misma ese impulso. Y miedo, también, de cuánto me había gustado sentirme deseada. Porque no era amor lo que había en ese beso, pero sí una necesidad largamente dormida, un despertar del cuerpo que llevaba años silenciado. Mientras tanto, mi marido parecía no notar nada. O quizás sí, pero elegía no mirar demasiado de cerca. Seguía con su rutina, trabajo, comidas, pantallas. Una noche se acercó a abrazarme en la cocina. Me rodeó con los brazos mientras yo preparaba una infusión y apoyó la barbilla en mi hombro.
No supe cómo reaccionar. Me quedé inmóvil conteniendo la respiración, con una taza en la mano y el corazón contraído. Ese gesto que antaño habría sido natural, ahora me resultaba extraño, casi invasivo. No era rechazo. Era desconexión. Éramos dos piezas que ya no encajaban. El cuarto día volví a la oficina. Respiré hondo antes de cruzar el vestíbulo. El sonido de mis tacones sobre el mármol me pareció más fuerte de lo habitual. Cuando entré él ya estaba en su puesto concentrado en unos planos. Alzó la vista y nuestras miradas se encontraron. Fue un segundo, apenas un cruce de ojos, pero suficiente para que mi estómago se encogiera. No dijimos nada. Cada uno siguió en lo suyo. La jornada transcurrió con una formalidad calculada. Yo revisaba documentos y evitaba acercarme a su escritorio. Él trabajaba con la cabeza gacha, sin buscar conversación. Pero el silencio no era indiferencia. Era tensión. El aire entre nosotros estaba cargado, como si bastara un roce para encenderlo todo. Al mediodía fui al comedor sola. Me llevé una ensalada y un café, y me senté en la terraza del piso superior, donde casi nadie subía. Necesitaba distancia. Necesitaba tiempo. Allí, sentada al borde de una sombra proyectada por los edificios vecinos, abrí mi correo personal. No lo hacía desde hacía días. Había un mensaje de una vieja amiga, uno de esos correos largos que solían llegar antes de las redes sociales. Me hablaba de su nueva ciudad, del clima, de los cambios en su vida. Me deseaba paz. Le respondí con torpeza sin saber qué decir. ¿Cómo explicarle que yo no encontraba paz ni en mi casa ni en mi cuerpo? Al regresar, él ya no estaba en su lugar. Pregunté a una compañera y me dijo que había salido a entregar unos planos. Asentí con alivio. Retomé mis tareas tratando de concentrarme. Pero no podía. Mis dedos se deslizaban por el teclado sin convicción. Mi mente divagaba. ¿Por qué no le había respondido? ¿Por qué lo había besado? ¿Por qué no me sentía capaz de enfrentar nada? La respuesta era simple y cruel, porque había una parte de mí que quería repetirlo. Que lo deseaba. Que sentía que ese gesto tan breve, tan inesperado, había roto algo en mí que ya no podía recomponerse del todo. Esa tarde, al llegar a casa, encontré a mi marido viendo televisión. Me saludó sin apartar la vista de la pantalla. Le pregunté qué quería cenar y respondió sin pensar. Preparé algo ligero. Comimos en silencio. Al final de la comida, se levantó y me dio un beso en la mejilla. Un beso que no sentí. Que no me tocó. Que se perdió en el aire antes de llegar a mí. Cuando se encerró en su estudio, encendí mi portátil. Abrí un documento en blanco. Necesitaba escribir, ordenar mis ideas. Pero no sabía por dónde empezar. Solo me salían frases sueltas, pensamientos inconexos. Cerré el archivo sin guardar. Fui al baño. Me miré en el espejo. Mis ojos eran los de siempre, pero detrás de ellos habitaba alguien nuevo. O alguien viejo que había estado dormido demasiado tiempo. Volví a la cocina a lavar los platos. Una taza resbaló de mis manos y cayó al suelo, haciéndose pedazos. Me arrodillé a recogerlos lentamente uno por uno, como si cada trozo fuera una parte de mí. Una parte que ya no encajaba. Esa noche soñé con el pasillo de la oficina, con pasos que se acercaban sin verse. Con una puerta entreabierta y un susurro que no entendía. Al despertar, sentí un nudo en el pecho. No lloré. Solo me quedé allí mirando el techo con la certeza de que algo se estaba desmoronando dentro de mí. Y lo peor no era que no supiera cómo detenerlo. Lo peor era que una parte de mí ya no quería hacerlo. Pasó casi una semana sin que intercambiáramos más que frases laborales breves y necesarias. Cada vez que lo veía, algo en mí se tensaba, pero disimulaba. Mantenía el rostro neutro, la voz firme, los gestos medidos. Me concentraba en el trabajo con más rigidez de la habitual, como si pudiera construirme una coraza con informes y reuniones.
Pero por dentro estaba inquieta. Algo se había desplazado en mi centro, como una grieta silenciosa que no dejaba de ensancharse. Entonces llegó la invitación. Un cliente importante organizaba una presentación en otra ciudad, a unas horas de aquí. Debíamos asistir 2 personas del equipo, y por cuestiones de disponibilidad, terminé yendo con él. Fue una decisión lógica, práctica, administrativa. Pero en cuanto recibí el correo de confirmación, sentí una presión extraña en el pecho. No sabía si era ansiedad o anticipación. Tal vez ambas. Salimos temprano. El trayecto en coche duraría más de 3 horas. Él conducía. Yo al principio apenas hablaba. Me limité a revisar correos en el móvil, a mirar por la ventana como si el paisaje pudiera protegerme de lo que sentía. Pero él fue paciente. No intentó forzar ninguna conversación. Solo puso música suave e instrumental, y dejó que el silencio se acomodara entre nosotros sin incomodidad. Con el paso de los kilómetros comencé a relajarme. El horizonte abierto, las líneas rectas de la carretera, el sonido constante del motor, todo contribuía a una especie de calma que hacía mucho no experimentaba. Eventualmente comenzamos a hablar. Primero de cosas prácticas, los puntos clave de la presentación, los datos que debíamos destacar. Luego, sin darnos cuenta, la conversación derivó hacia lo personal. Él me contó de su paso por la universidad, de cómo había tenido que trabajar por las noches para pagar algunas materias, de lo difícil que fue mudarse solo. Yo escuchaba con atención, sorprendida por la sinceridad con la que hablaba. No había victimismo en su voz. Solo honestidad. Y cierta madurez que a veces no veía ni en personas mucho mayores. Me preguntó por mí, por cómo había llegado a ese puesto, si alguna vez me había arrepentido de tomar ciertas decisiones. Dudé antes de responder, pero lo hice. Le hablé de oportunidades perdidas, de caminos que elegí más por miedo que por deseo, de cosas que ahora veía con otros ojos. Fue extraño. Como si dentro de ese coche en movimiento, fuera más fácil decir verdades que en cualquier otro lugar. La presentación fue bien. Profesional, correcta. Mantuve el tono firme, la sonrisa medida, la actitud de siempre. Él se manejó con soltura, demostró iniciativa y claridad. Al terminar, el cliente nos felicitó y nos invitó a almorzar. Aceptamos. Fue una comida larga, amable, sin sobresaltos. Pero lo sentía cerca. Incluso cuando no me miraba, su presencia era constante, como una vibración suave debajo de todo. Al salir del restaurante, él propuso hacer una parada rápida antes de regresar. Dijo que había visto una pequeña librería cerca del centro que quería conocer. Accedí sin pensar mucho. Caminamos por calles estrechas, con faroles antiguos y fachadas desgastadas. El sol caía en ángulos dorados y todo parecía más lento. Más íntimo. En la librería, él se detuvo en la sección de ilustración. Yo recorrí estantes sin rumbo, tocando lomos de libros, respirando el olor a papel envejecido. En un rincón encontré una edición antigua de un libro que leí en mi adolescencia. Lo abrí y me encontré con una frase subrayada. Sentí un nudo en la garganta. Era una frase que había copiado en mi diario cuando era joven, como si el destino me la devolviera en ese momento. Cerré el libro con cuidado y lo devolví a su lugar. Al girarme lo encontré observándome desde el otro lado del pasillo. No dijo nada. Solo sonrió leve. Y en su mirada había algo que me desarmó por completo, comprensión. Volvimos al coche en silencio. El camino de regreso fue más tranquilo, menos tenso. Se sentía natural. Como si hubiéramos llegado a un pacto no dicho de respeto mutuo. Ya entrada la tarde hicimos una parada para tomar café. El lugar era pequeño, con sillas de madera y manteles de cuadros. Un camarero joven simpático nos atendió con una sonrisa. Cuando trajo la cuenta, dijo con tono amable, son una pareja encantadora. Se nota que se entienden muy bien. Yo me congelé. No pude evitar bajar la mirada. Sentí como el color me subía a las mejillas.
Él, en cambio, agradeció con educación y no hizo ningún comentario. Pero mientras salíamos del café, noté cómo me miraba. No con insistencia, sino con una mezcla de ternura y confusión. Como si él también estuviera midiendo cada paso. Durante el resto del viaje apenas hablamos. Pero el silencio ya no era incómodo. Era denso, lleno de cosas que no sabíamos cómo nombrar. Cuando llegamos a la ciudad, oscurecía. Le indiqué que me dejara frente a casa. Me bajé del coche, recogí mis cosas, le di las gracias por el día. Él asintió con esa misma sonrisa leve, contenida. Y se fue. Esa noche me acosté temprano, pero no pude dormir. Daba vueltas en la cama, reviviendo cada escena del día. Las palabras, los gestos, ese comentario del camarero que había abierto una grieta. Algo estaba cambiando. Yo lo sabía. Él lo sabía. Y sin embargo ninguno parecía dispuesto a decirlo en voz alta. Aún no. El lunes siguiente amaneció nublado, con ese tipo de cielo grisáceo que parece aplastar los pensamientos. Me vestí con lentitud, eligiendo una blusa que solía usar para reuniones importantes. No había ninguna en agenda, pero necesitaba sentirme estructurada. Fuerte. Visible. En el desayuno mi marido hojeaba el periódico en su tableta. Me preguntó si necesitaba que pasara por mí al final de la jornada. Negué con suavidad. Le dije que tendría una tarde larga. Él asintió sin levantar la mirada. Como tantas veces. Como siempre. En el trabajo la rutina me recibió con su acostumbrada previsibilidad, correos, carpetas, tareas pendientes. Pero la normalidad era solo fachada. Bastó un breve cruce de pasillo con él para que mi pulso se alterara. El intercambio de saludos fue cordial, incluso amable. Nadie a nuestro alrededor habría notado nada. Pero yo sí. Lo noté en la tensión de mis hombros, en la forma en que desvié la mirada medio segundo antes de que nuestros ojos se encontraran. Ese día había informes que debían revisarse antes del cierre del trimestre. Material técnico minucioso. Por cuestiones de tiempo decidí quedarme después del horario regular. No era extraño en mí. Me gustaba trabajar con la oficina en silencio, cuando la mayoría ya se había ido. Cuando el ritmo bajaba y podía pensar con claridad. Pero no contaba con que él también se quedara. Dijo que quería adelantar un proyecto. Lo acepté sin cuestionarlo, aunque en mi interior algo se agitó. La primera hora fue funcional. Compartimos el mismo espacio, cada uno concentrado en su tarea. Luego, con el paso del tiempo, comenzaron los pequeños gestos. Él me ofreció un té y lo acepté. Hablamos de un par de errores en un documento, intercambiamos observaciones. La conversación fluyó sin peso, como si no cargara con lo que había pasado entre nosotros. Pero en realidad, todo estaba ahí. Debajo. Suspendido. Cuando él se levantó para abrir la ventana y dejó entrar un poco del aire fresco de la noche, me di cuenta de lo cerca que estábamos. No en distancia física, aunque también, sino en otra más difícil de medir. Una cercanía construida en silencio, en miradas que se sostenían apenas más de lo necesario, en respiraciones contenidas. Volvíamos a estar solos. Como aquella noche. Como si el tiempo no hubiera pasado. Me levanté para sacar unas carpetas del archivador. Al girarme él estaba allí, junto a la mesa. Nuestros caminos se cruzaron de forma natural. Un paso más, un gesto, una pausa demasiado larga. Y entonces, sin mediar palabra, como si nuestras intenciones se hubieran hablado en otro idioma, invisible para el resto del mundo. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue distinto al primero. Más contenido, más cargado. No hubo torpeza ni duda. Fue una afirmación. Pero duró apenas un instante. Apenas un suspiro. Cuando nos separamos, bajé la vista. Sentí el peso de todo lo que ese gesto implicaba. No solo el riesgo. También el deseo. La certeza de que no era un error aislado.
De que algo estaba creciendo, aunque no supiéramos cómo llamarlo. Él dio un paso atrás. No dijo nada. Volvió a su asiento y continuó con su trabajo como si todo siguiera igual. Y en apariencia así fue. Pero yo ya no podía concentrarme. Cada línea del informe era una excusa para no mirarlo. Cada clic del ratón, una forma de sostenerme. Cerramos la oficina poco antes de las 9. Bajamos en silencio por el ascensor. La luz blanca del techo nos envolvía como si borrara cualquier rastro de lo anterior. En la puerta del edificio, nos despedimos con un gesto de cabeza. No hubo palabras. No hacían falta. Al llegar a casa, todo parecía congelado. Mi marido estaba en la sala, viendo un documental. Me preguntó si quería algo de cenar. Respondí que no tenía hambre. Fui directo al baño. Me lavé las manos con esmero como si pudiera quitarme algo más que el polvo de los papeles. Luego me miré en el espejo. El reflejo me devolvió una versión de mí que ya no reconocía del todo. No era culpa lo que sentía. Tampoco alivio. Era algo intermedio. Una especie de suspenso emocional, como estar al borde de algo sin saber si vas a caer o a volar. Esa noche él vino a la habitación más temprano de lo habitual. Se sentó a mi lado en la cama. Dijo que hacía tiempo no teníamos una salida, una noche solo para los dos. Propuso cenar afuera el viernes. Le respondí que sí, con una sonrisa medida. Parte de mí quiso decir que no. Que ya era tarde para cenas. Para gestos. Para reconstrucciones. Pero la otra parte, más cansada, aceptó por costumbre. Por no tener fuerzas para discutir lo inevitable. Cuando se acostó y apagó la luz, yo me quedé despierta. Contando los segundos en la oscuridad. Sintiendo cómo la habitación se llenaba de lo que no se decía. Como mi respiración se desacompasaba por dentro, aunque por fuera todo siguiera como siempre. Como si nada hubiera pasado. Pero sí. Algo había pasado. Y no podía, ni quería, fingir que no. No dormí bien esa noche. Me desperté varias veces con la garganta seca y el cuerpo tenso, como si llevara horas conteniendo una emoción sin forma. Me levanté antes de que sonara el despertador y caminé por la casa en penumbra, como si buscara algo que no sabía nombrar. El silencio matutino tenía un peso particular, uno que se aferraba a mi espalda y no me dejaba respirar con libertad. Preparé café sin hambre, sin prisa, y me senté a la mesa con la taza entre las manos, dejando que el calor me ayudara a no pensar. Él llegó a la cocina poco después, aún en bata, con el cabello despeinado y los ojos cansados. Me saludó con un buenos días, que parecía un eco de todas las otras mañanas. Me preguntó si había dormido bien. Dije que sí. Ni siquiera levantó la vista de su móvil mientras respondía con un gesto vago. Luego se sirvió su café y volvió a desaparecer, dejándome sola otra vez. La normalidad seguía disfrazada de rutina, pero yo ya no podía fingir que no veía sus costuras rotas. En la oficina, me sumergí en el trabajo con un fervor casi artificial. Necesitaba mantenerme ocupada. Necesitaba evitar pensar en la noche anterior, en el beso, en su presencia constante aunque distante. Pero él también estaba ahí en su escritorio, a pocos metros, escribiendo correos, haciendo llamadas, comportándose como si nada hubiese cambiado. Su compostura me desconcertaba. ¿Era una forma de protegernos? ¿De protegerme? A mediodía recibí un mensaje de una amiga con la que apenas hablaba últimamente. Me invitaba a tomar un café esa tarde, algo breve, solo para ponernos al día. Dudé. Parte de mí necesitaba hablar con alguien, salir del círculo de silencio en el que me encontraba. Acepté. Al terminar la jornada, salí directamente a encontrarme con ella. Era un pequeño café en una calle tranquila. Me esperó con una sonrisa y un abrazo cálido. Hablamos de cosas livianas, su nuevo trabajo, su mudanza, su madre. Evité los detalles personales, como si bastara con mantener la conversación en la superficie para no hundirme.
Pero en un momento, mientras revolvía su café, me miró con seriedad y dijo, ¿estás bien? Se te nota rara. No supe qué decirle. Sonreí y cambié de tema. Ella no insistió, pero su mirada quedó flotando en mí todo el resto de la tarde. Al llegar a casa, mi marido estaba cocinando. Algo raro en él. Me preguntó cómo había estado mi día. Le respondí que bien. Me ofreció un plato y cenamos juntos en la mesa sin televisión. Quiso conversar. Me preguntó por el trabajo, por los proyectos. Hacía tiempo que no lo veía así, intentando conectar. Me sentí incómoda. No por él, sino por mí. Por lo que callaba. Por lo que ya se había movido en mí, y que ahora me alejaba incluso en la cercanía. Cuando me disponía a lavar los platos, encontré una servilleta arrugada en el bolsillo de su chaqueta. No fue una búsqueda deliberada, solo quise colgarla y cayó. En la servilleta había un número de teléfono y un nombre de mujer. Una caligrafía elegante, redondeada. Me quedé mirándola por un momento. No sentí rabia. Sentí desconcierto. Y una oleada fría en el pecho, como si algo se acomodara de repente en su lugar. No le dije nada. Puse la servilleta en un cajón, sin dramatismos. Continué lavando los platos con movimientos pausados. Él vino por detrás y me rodeó con los brazos. Me besó el cuello con suavidad, como si buscara ternura. Pero mi cuerpo no respondió. No por rechazo, sino por distancia. Por un abismo que ya no podía acortarse con un gesto. Le dije que estaba cansada y que dormiría temprano. Él no protestó. Asintió como tantas veces. En la cama, mientras él seguía en el salón, abrí el cajón de mi mesita de noche. Dentro guardaba un cuaderno donde escribía desde hacía años. Lo abrí por una página al azar y comencé a leer. Notas viejas, pensamientos desordenados, frases sin terminar. Me encontré con una línea escrita hacía más de una década: lo que no se dice también construye la vida. Me quedé pegada a esa frase como si la hubiese escrito otra persona. Lo que no se dice. Lo que se calla. Lo que se esconde incluso de uno mismo. Apagué la luz y cerré los ojos. No podía evitar pensar en él, en el otro. En la oficina. En cómo todo se había transformado sin aviso. Y en cómo, pese a todo, me sentía más despierta que en años. Más viva. Más presente. Pero también más vulnerable. Me di cuenta de que mi vida estaba dividida entre dos silencios, el de un matrimonio que ya no decía nada, y el de una atracción que no se atrevía a decirlo todo. Y no sabía cuál de los dos dolía más. O cuál terminaría rompiéndome primero. La semana siguiente comenzó con una agenda apretada. Había que preparar una presentación importante para un cliente extranjero, y las reuniones se multiplicaban con urgencia fingida. En uno de esos encuentros, se decidió que alguien del equipo debía viajar para presentar el proyecto en persona. Para mi sorpresa, y lo admito, para mi inquietud, me pidieron que fuera yo. La cita sería en una ciudad a pocas horas en tren. Un viaje corto, apenas 2 días, pero suficiente para marcar una pausa en medio del torbellino emocional que estaba viviendo. Acepté sin cuestionar. Necesitaba ese espacio. O eso creía. Esa misma tarde, mientras revisábamos materiales para la presentación, me ofreció su ayuda. Lo hizo con naturalidad, sin segundas intenciones visibles. Dudé. No porque no lo necesitara, sino porque sabía que su compañía volvía más difícil todo lo que intentaba mantener bajo control. Aún así, acepté. Nos quedaríamos 1 hora más, revisando gráficos, ajustando detalles. La oficina estaba en calma. El murmullo habitual de teclas, teléfonos y pasos ya no existía. Éramos solo nosotros, el brillo tenue de las pantallas y el zumbido constante del aire acondicionado. Hablábamos poco. Yo intentaba concentrarme, pero cada vez que lo escuchaba moverse detrás de mí, algo se tensaba. La memoria del segundo beso seguía viva.
No en palabras ni en gestos, sino en esa incomodidad silenciosa que se instala entre dos cuerpos que ya se han cruzado una frontera. Cuando terminamos nos quedamos unos minutos en silencio. Él cerró su portátil y se apoyó en el borde del escritorio con los brazos cruzados. Me miró como si estuviera evaluando algo. Pero no dijo nada. Y yo tampoco. Recogí mis cosas, me puse el abrigo y me despedí con una inclinación leve de cabeza. Al salir, sentí su mirada en mi espalda. Esa noche, mientras preparaba mi maleta para el viaje, mi marido entró en la habitación con 2 copas de vino. Dijo que le parecía buena idea brindar por mi nueva responsabilidad. Sonreí, agradecí el gesto. No lo veía entusiasmado desde hacía tiempo. Me preguntó si iba sola. Dije que sí. Técnicamente no era mentira, aunque no del todo verdad. No quise extenderme. Tomamos un sorbo en silencio. Luego dejó su copa sobre la mesita y me abrazó. Fue un abrazo largo, tibio, familiar. Pero sentí que estaba abrazando a alguien que ya no podía alcanzarme. El viaje fue temprano al día siguiente. En la estación, lo vi llegar con puntualidad. Nos saludamos con naturalidad. Subimos al tren sin hablar demasiado. El vagón estaba medio vacío. Me senté junto a la ventana y él a mi lado. Durante un rato leí documentos. Él escuchaba música con los ojos cerrados. En un momento me pasó un auricular y me dijo, escucha esto, te va a gustar. Era una pieza instrumental, suave con cuerdas delicadas. Asentí sin decir nada y cerré los ojos. Por unos minutos me permití estar ahí sin pensar, solo sentir. Al llegar, tomamos un taxi directo al hotel. Era un lugar sencillo, discreto, de esos pensados para viajeros de trabajo. Al hacer el check-in, nos dieron habitaciones separadas en el mismo piso. Cada uno entró a la suya sin más palabras. Una hora después, nos reunimos para ir juntos a la sede del cliente. La presentación fue un éxito. Fluida, profesional, sin fallos. Ambos nos manejamos con soltura, como si todo lo personal pudiera quedar al margen. Al salir, el cliente insistió en invitarnos a cenar. Era un restaurante elegante con iluminación tenue y platos servidos con precisión milimétrica. Yo sonreía, respondía, brindaba. Pero sentía que algo se acumulaba en mi interior. Una mezcla de agotamiento emocional y tensión contenida. Él, a mi lado, se mostraba tranquilo. Tal vez demasiado. Y eso me inquietaba más. Al regresar al hotel, nos despedimos frente al ascensor. Cada uno entró en su habitación. Me senté al borde de la cama, me descalcé lentamente y me quedé mirando la alfombra. El silencio era distinto allí. Más crudo. Más definitivo. Intenté leer un rato pero no pude. Fui al baño, me lavé el rostro, me recogí el cabello. Al salir, la habitación seguía igual, inmóvil, expectante. Unos minutos después, escuché el golpe seco de 3 nudillos en la puerta. Me quedé inmóvil. No pregunté quién era. Lo supe. Caminé hasta la puerta. Puse la mano en el pomo. Dudé. Respiré hondo. Y abrí. Asterisco asterisco pasamos la noche juntos, asterisco asterisco. No diré más. Porque lo que ocurrió allí no se mide en gestos ni en palabras. Lo que ocurrió fue la consecuencia de todo lo que se había acumulado, las miradas, los silencios, los temblores internos. Fue la descarga inevitable de una historia que se escribía en los márgenes desde hacía semanas. Al amanecer desperté antes que él. Me levanté en silencio, caminé hacia la ventana y corrí apenas la cortina. La ciudad comenzaba a moverse, ajena a lo ocurrido entre esas paredes. Él dormía de lado con el rostro sereno, como si no existiera culpa ni duda en su respiración. Yo, en cambio, sentía el pecho lleno de ruido. De preguntas sin respuesta. De un vértigo extraño. Pero también sentía algo más. Una certeza brutal. Nada volvería a ser igual.
Desperté antes que el reloj. No necesitaba ver la hora para saber que aún era muy temprano. La habitación seguía en penumbra, con esa luz tenue que precede al amanecer. Me quedé sentada en el borde de la cama, con los pies descalzos tocando la alfombra fría, y respiré hondo. Detrás de mí, el sonido regular de su respiración llenaba el silencio. No quise mirarlo. No por vergüenza ni por remordimiento. No era eso. Era algo más sutil, una sensación de pérdida anticipada. Como si al observarlo todo lo vivido en esas horas se desvaneciera antes de tiempo. Fui al baño, me lavé el rostro con agua fría. Me miré en el espejo durante un largo rato. Había cansancio en mis ojos, pero también algo distinto. Una sombra nueva. Una forma de lucidez que antes no estaba. Me vestí en silencio, recogí mis cosas y salí de la habitación sin hacer ruido. Caminé por los pasillos del hotel como si flotara. Afuera, la ciudad ya comenzaba a agitarse. El aire era fresco con ese aroma a pan recién horneado y gasolina de las primeras horas. Encontré una cafetería abierta y pedí un café solo. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar. Cada rostro, cada paso, parecía tan ajeno a lo que yo acababa de vivir. Me pregunté si alguien, en alguna mesa cercana, también guardaba un secreto. Si había otra mujer que, como yo, había cruzado una línea invisible y ahora intentaba entender qué hacer con lo que quedaba. Volví al hotel una hora después. Él ya no estaba en la habitación. Había dejado su maleta hecha y un sobre cerrado sobre la mesa. Dentro una nota escrita a mano: gracias por no fingir. Por una vez todo fue real. No había firma. No hacía falta. Doblé la nota y la guardé en mi bolso, sin saber si era un recuerdo o una carga. Tal vez ambas. El viaje de regreso fue tranquilo. Apenas hablamos. No porque hubiera tensión, sino porque ya no quedaba nada que decir. Nos miramos de vez en cuando con una complicidad callada. Sabíamos que lo que había ocurrido no necesitaba ser nombrado. No había promesas. No había planes. Solo ese espacio suspendido en el que dos personas se encuentran, se reconocen y luego siguen. Al llegar a la ciudad, tomamos caminos separados. Él se despidió con un gesto leve. Yo subí a un taxi. Mientras el vehículo avanzaba por avenidas conocidas, sentía que volvía a un lugar que ya no me pertenecía del todo. Mi casa. Mi rutina. Mi rol. Todo seguía allí, intacto. Pero yo no. Al llegar, mi marido estaba en la cocina, preparando algo para almorzar. Me recibió con una sonrisa cansada y un abrazo torpe. Me preguntó cómo había ido el viaje. Respondí con frases estándar: bien, productivo, largo. Me escuchó sin sospechas. Luego me habló de una reunión que había tenido, de un compañero que renunció. Mientras lo escuchaba, algo en su voz me pareció lejano, como si nos separara un vidrio grueso que distorsionaba los sonidos. Durante la tarde intenté retomar el ritmo habitual. Revisé correos, organicé papeles, respondí mensajes pendientes. Todo con esa eficiencia automática que ya no necesitaba pensar. Pero cada movimiento estaba acompañado por una sensación persistente, como si mi cuerpo estuviera presente, pero mi mente aún no hubiera regresado. Esa noche cenamos juntos. Él puso música suave, encendió una vela, intentó crear una atmósfera especial. Agradecí el gesto. Lo vi esforzarse. Me contó que pensaba que tal vez deberíamos hacer un viaje los dos. Unos días para reconectar, para bajar el ritmo, según sus palabras. Asentí con la cabeza. Le dije que podía ser buena idea. Pero mientras lo decía, sabía que no hablábamos del mismo vacío. Que él no imaginaba que tan lejos estábamos en realidad. Al terminar, me ofrecí a lavar los platos. Mientras enjabonaba los utensilios, lo escuché desde la sala tarareando una canción. Una de esas que solíamos compartir en viajes antiguos. Me vino una imagen de nosotros en la playa, años atrás. Jóvenes, relajados, riendo por tonterías.
Me pregunté cuándo fue la última vez que nos habíamos reído así. Me pregunté si esa mujer, la de entonces, aún vivía en mí. O si se había desdibujado por completo. Más tarde, mientras él dormía, me senté en el balcón con una manta sobre los hombros. El cielo estaba despejado. Las luces de la ciudad titilaban a lo lejos indiferentes. Encendí una vela pequeña y me quedé mirándola arder. El calor de la llama no bastaba para calentar el nudo que tenía en el pecho. No lloré. No sentía tristeza. Sentía peso. Un tipo de gravedad interna difícil de explicar. No por lo que había hecho, sino por lo que significaba. Por lo que dejaba en evidencia. Que algo dentro de mí había despertado. Que había una versión mía que ya no se conformaba con sobrevivir. Que quería sentir. Que necesitaba elegir. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que me daba miedo. Porque no sabía si tenía el valor de enfrentar las consecuencias de esa verdad. Con el paso de los días, el ritmo de la vida volvió a imponer su orden. El trabajo, las obligaciones domésticas, las llamadas que debía devolver, los informes que esperaban revisión, todo reclamaba mi atención con una insistencia casi cruel. Y yo respondía. Cumplía con cada tarea como si mi cuerpo supiera exactamente qué hacer, mientras mi mente transitaba por un plano distinto, más callado, más incierto. Era como vivir en dos dimensiones al mismo tiempo, una visible y otra subterránea, que nadie más parecía percibir. A él no lo volví a ver. Después del viaje no regresó a la oficina. Me dijeron que había pedido un traslado temporal a otro departamento, que quería probar algo nuevo. Me limité a asentir. No hice preguntas. No comenté nada. Fingí que esa información me resultaba neutral, irrelevante. Pero lo cierto es que al enterarme sentí un pequeño vacío abrirse en mi estómago. No de tristeza. No de pérdida. De confirmación. Había terminado. O al menos había cambiado de forma para siempre. En casa, todo seguía su curso habitual. Mi marido parecía más atento, más presente. Me preguntaba con frecuencia cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería salir a cenar o planear una escapada de fin de semana. Y yo, sin ganas de entrar en territorios inciertos, respondía con frases suaves, neutras. Sí, podríamos pensarlo. Sí, me vendría bien salir. Pero en el fondo sabía que no estaba buscando un viaje. Estaba buscando una forma de estar sola sin tener que explicarlo. Un viernes por la tarde decidí renunciar. No de manera impulsiva. Ya lo había pensado en silencio durante semanas. Ya había sentido cómo poco a poco, ese lugar que tanto me había definido durante años empezaba a asfixiarme. No era él ni lo que pasó. Era todo. La rutina, la rigidez, las máscaras. Escribí la carta de dimisión sin dramatismo. Con frases claras, respetuosas. Cuando la entregué, la directora me miró sorprendida. Me preguntó si todo estaba bien. Asentí. Le dije que necesitaba un cambio. No insistió. Recogí mis cosas al final de esa misma semana. Una caja pequeña con objetos personales, un portarretratos sin foto, una libreta con anotaciones desordenadas, una planta que ya no florecía, una taza con una grieta en la base. Caminé por el pasillo despacio, saludando con amabilidad a cada compañero. Nadie preguntó demasiado. Algunos sabían. Otros intuían. Todos respetaron mi silencio. Esa tarde, al llegar a casa con la caja entre los brazos, sentí una mezcla de alivio y vértigo. La dejé sobre la mesa del comedor, me serví un vaso de agua y me senté en el sofá. Escuché el sonido del refrigerador, el zumbido de la calle a través de la ventana entreabierta. Todo parecía detenido, como si el tiempo me estuviera dando espacio para respirar. Mi marido llegó más tarde de lo habitual. Me preguntó cómo había estado mi día. Le dije que había renunciado. Su rostro cambió ligeramente. Se quedó en silencio unos segundos antes de preguntar si era definitivo. Le dije que sí. Que lo había pensado bien.
No hizo más preguntas. Solo dijo que esperaba que fuera una decisión por mí, y no por presión de nadie. No respondí. No quería discutir. No quería explicar. No podía traducir en palabras lo que sentía. No aún. Esa noche no dormí en nuestra habitación. Le dije que necesitaba estar sola a pensar. Me fui al cuarto de huéspedes, que usábamos pocas veces. La cama era más pequeña, la ropa de cama más simple. Pero el silencio era distinto allí. Más limpio. Más necesario. Me acosté sin encender la luz. Miré el techo durante un rato con los ojos abiertos. Pensé en todo lo que había dejado atrás, en lo que estaba por venir, en lo que todavía no comprendía. Pensé en él. No con nostalgia, sino con una serenidad que me sorprendió. A la mañana siguiente me desperté con el primer rayo de sol entrando entre las cortinas. Fui a la cocina y preparé café. Me lo llevé al balcón, aún en pijama. El aire era fresco, y las calles comenzaban a moverse con la calma del fin de semana. Me senté, crucé las piernas y cerré los ojos. Respiré profundamente como si recién entonces pudiera llenar los pulmones por completo. Pasaron semanas. Luego meses. No me apresuré a buscar otro trabajo. Tomé pequeños proyectos independientes. Me inscribí en un taller de escritura los miércoles por la tarde. Empecé a caminar cada mañana. A leer más. A comer sola en café sin sentir culpa. A pasar tiempo conmigo sin la necesidad de rendirme cuentas. Un día cualquiera al salir del supermercado, lo vi. Él cruzaba la calle en dirección contraria. Nos vimos al mismo tiempo. Sonrió con esa calma que recordaba. Yo también. Caminamos uno hacia el otro sin apuro. Nos saludamos con un gesto. Compartimos unos pasos en la misma vereda. No hablamos. No era necesario. Al llegar a una esquina, nuestras direcciones se separaban. Me detuve. Él también. Nos miramos por última vez y luego seguimos. Sin drama. Sin promesas. Esa noche encendí una vela en la sala. Me senté frente a ella y observé la llama. Pensé en todo lo vivido. En lo que aún no tenía nombre. En la mujer que fui, en la que soy, en la que tal vez aún seré. No sentía culpa. No sentía gloria. Solo una paz nueva, una especie de claridad que nacía del silencio. Y supe que, aunque no sabía a dónde iba exactamente, por fin estaba yendo hacia mí.